Serie titulada Conociendo a los que les interese apuntarla, el fin de los tiempos. Conociendo el fin de los tiempos. Podemos saber como cristianos realmente en qué época nos encontramos de la historia. Podríamos estar seguros que la Biblia nos proporcionara información para saber si faltan 5 años más, 15 años más, 20 años más en la historia humana. Podemos saber realmente si nos acercamos, como parece ser, a un mundo que está cada día más cerca de un precipicio, de una espiral de autodestrucción, de degradación moral, de confusión política, filosófica, económica. Y la respuesta es claro que sí. Podemos afirmar con la Biblia que vamos a llegar al mundo tal vez en 50 o 30 años, o tal vez nos quedan 5 años o 10 años. Claro que sí, porque Dios no nos ha dejado en tinieblas. Y aunque no tenemos de una forma cronológica y decir, bueno, Cristo viene en un año, o ahorita puede venir saliendo aquí de la iglesia, sí, Cristo en Mateo 16 del 1 al 4 lo especificó. Cuando ustedes ven el cielo lleno de nubes que se juntan y se ponen negras, sabemos que va a llover. No sabemos exactamente si en 5 minutos, 3 minutos, pero esto nos muestra la oscuridad del cielo, que está a punto de caer una tormenta o la lluvia. Así ustedes, Cristo dijo, cuando vean las señales, que son las que vamos en esta serie a estudiar, las señales dramáticas, que no nos quitan ningún lugar a dudas, sabemos que ya los cascos del Apocalipsis, de los 4 jinetes del Apocalipsis, ya se escuchan en el cielo. Que la situación en el mundo está poniéndose tan ennegrecida, tan caótica, la gente está viviendo con una ansiedad, con una preocupación, con un estrés, que parece que se te sale el corazón. ¿Y qué va a pasar con este gobierno y con el peso y con el dólar y en el Medio Oriente y las guerras y la amenaza nuclear, etcétera, etcétera? Y nuestra juventud viven exactamente igual si los mayores no se han dado cuenta. Es impresionante las estadísticas de suicidio entre los 14 y 21 años de edad. Impresionante. ¿Por qué podemos atribuirle tal vez a la tecnología moderna? Hace 15, 20 años mataban a alguien y nos enteramos a los 4 o 5 días. Pero ahora todos los muchachos, los niños traen su iPhone y ahorita te enteras, cayó el petróleo, esto está pasando y hay esto y hay una degradación, etcétera, etcétera. Y todo se convierte como en un espectro a nuestro alrededor y en las mentes de ellos, que les produce ansiedad. Les produce temor hacia el futuro. Y me llegaré a casar y podré acabar mi carrera y qué va a pasar, etcétera, etcétera. Y esta situación de intranquilidad no nos va a permitir discernir la voz del Espíritu Santo. Yo no puedo venir a la Biblia con este corazón. Ay, pastor, ayúdeme. Se fue mi hija. Siento que se me va el aliento, porque primero me dice el Señor sereno moreno. Primero te aplacas, primero te tranquilizas, híncate, por nada estés afanado, dime a conocer qué es lo que te está produciendo esta ansiedad, qué te está produciendo esta intranquilidad. Tu hija se fue, tú no tienes control de tu hija, no la vas a hacer regresar, tu esposo no te quiere, tú no vas a hacer que te quiera tu esposo, tu esposa no te quiere, tú no vas a hacer ni la vas a controlar, ni la vas a obligar que te quiera, tu trabajo te acaban de despedir, tú no vas a inventar otro trabajo, ven e híncate y pídemelo. Sean conocidas vuestras peticiones, Filipenses 4, 6 y 7, con toda oración, soy tu Padre, di mi vida en una cruz por ti. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Nunca nos dejemos encorralar en un rincón donde llegue una situación en nuestra vida que, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo que qué vas a hacer?
¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? ¿Cómo te atreves a preguntar qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi hija? Nada. Con mi esposo, nada. Tú ni yo podemos hacer nada. Quisiéramos tener los hilos y controlar a la gente, controlar a nuestros hijos, controlar las circunstancias. No somos dioses. Los problemas y los eventos van mucho más allá de nuestra capacidad para resolverlos. Para eso vino el Espíritu Santo a nuestra vida, para que aprendamos a través de la oración, cambiar las cosas. Señor, ya se fue mi hija, ya se fue mi hijo está en las drogas, o mi hijo es homosexual, o mi hijo se hizo lesbiana, o mi hijo se quiere hacer transgénero, o ya pasó esto, ya pasó aquello. No podemos nosotros cambiar las cosas ni las circunstancias de ningún ser humano a nuestro alrededor, más que a través de la oración. Señor, te pido, mi hija, no voy a poder hacerla traer, no sé dónde está, mi hijo tampoco, pero Señor, yo vengo ante ti a interceder por mi hijo, por mi hija, por mi matrimonio, y en ese momento, echando toda esta ansiedad, esta preocupación que tenemos, dejémosela a Dios. Esa es la fe. ¿Qué es la fe? Confiar que lo que Dios dice es verdad. Señor, te lo dejo en tu cruz, pero yo quiero estar en paz. Porque si mantengo esta situación y esta actitud, cuando llegue mi hija, a mí me van a mandar al psiquiátrico. Y tú eres la que te vas a acabar enfermando porque no quisiste dejarle tu situación a Dios. Hay una escritora que se las recomiendo, que es neuróloga cristiana de Inglaterra, que se llama Carolina Leaf. Busquen sus libros, L-E-A-F, Leaf, como si fuera hoja. Esta mujer ha hecho los descubrimientos más asombrosos del cerebro y de las neuronas y de los millones de células que tenemos en el cerebro. Y ella dice que cuando una persona está en un estado de ansiedad y de estrés, y esto se los comparto porque ayer llegó una señora de un país sudamericano y me dijo, pastor, quiero decirle que tengo un programa de radio en tal parte de Sudamérica y que estaba yo narrando una historia cuando de repente se me fue la memoria. Estaba narrando en la radiodifusora una historia y de repente no sé por qué se me bloqueó el cerebro y me dio un tipo de amnesia cerebral que me duró casi 2 días. Lo primero que le dije fue lo siguiente: eres una mujer demasiado estresada. Y se levantó así los ojos y su esposo le dijo, ya ves, te lo habíamos dicho. Y ella me dijo, tengo más de 1 año sin vacaciones, soy una persona que ni siquiera tomo días de descanso y estoy siempre pensando, y además le digo, ¿no hace ejercicio? Me dice, sí, salgo con mi perro, con mi esposo, pero como su esposo, ¿verdad?, no le ayuda mucho, le dije, por favor vete tú sola con el puro perro, porque se va a complicar la situación. Pero es increíble lo que el estado de tensión continua nos lleva a un estado en el que puede afectar nuestra manera de pensar. Qué interesante, como lo vamos a ver en este estudio, qué interesante que Dios haya diseñado 6 días por 1 de descanso. 6 por 1. 6 por 1. Para que respetemos el día de descanso, ya sea para ti el lunes, porque el domingo trabajas, el día de descanso el lunes, pero Dios nos ha programado para trabajar, preocuparnos y pensar 6 días y dedicar de cada 6 días 1 a no pensar en nada, al boliche, al cine, a pasear en la canoa, a Xochimilco, a donde te dé la gana ir. Pero descansar el cerebro. Hay personas que van hasta de vacaciones y se llevan la laptop y ahí están en la alberca y con su laptop, etcétera, etcétera. Sus nietos no disfrutan con ellos, no se meten a nadar con ellos, no juegan a la pelota en la alberca. A donde quiera que van, se llevan sus problemas. Y la mente no fue diseñada para trabajar así. Tenemos que descansar nuestra mente y aprender a que tengamos por lo menos un día, a que todas nuestras neuronas
y todas las conexiones eléctricas que funcionan en nuestras células del cerebro puedan relajarse, porque esta neuróloga descubrió que cuando una persona está demasiado tensa en algo, algo pasa con las neuronas, que son millones de conexiones, y una que se desconecte te produce interrupciones del sistema eléctrico cerebral que te puede causar finalmente locura. Y entonces llegan las personas, ¿y a quién creen que van a buscar? Al psiquiatra, al psicólogo. Y entonces te dice el psicólogo, bueno, ¿qué es lo que le pasa a usted? Pues mire, en la mañana ladro como perro. En la tarde con mis amigos soy una persona, en mi familia soy una persona, en la iglesia pongo cara de San Francisco de Asís. Y entonces, dentro de la clasificación que existe en el Manual de la Psicología y la Psiquiatría de la Asociación de Los Ángeles, California, que es el manual que rige casi todo Estados Unidos, te clasifican como múltiples desórdenes de la personalidad. Múltiples desórdenes de la personalidad. O sea, eres una persona o paranoica o neurótica o esquizofrénica. Esquizos, frenos en el griego, mente doble o mente dividida. Tienes una cara con tus amigos, tienes otra cara con tu familia, tienes otra cara en la iglesia. Y venimos a la iglesia y esto se llama en la Biblia una desintegración de la personalidad por la falsedad con la que tú vives. Qué profunda es la Biblia. Qué increíble que el Espíritu Santo nos pueda mostrar que cuando estamos tratando de vivir dos o tres actores, porque la palabra hipócrita viene del griego el que actúa. El que no es lo que es un actor se pone una máscara o se maquilla y sale y representa un papel que él no es, porque es el script que tiene que representar. Viene la palabra actor. Pero hay personas que se hacen un script y con sus amigos son macho, camacho, y las mujeres, esto y el otro, y en su casa tienen otra cara, en la iglesia tienen otra cara, y con sus hijos tienen otra cara. Y comienzas a desintegrarte, escúchame muy bien, te comienzas a desintegrar sin que te des cuenta interiormente. Y cuando tú mantienes esta personalidad que está completamente desequilibrada, comienzas a manifestar problemas mentales. Esquizofrenia, sociopatía, psicosis, paranoia, etcétera, etcétera. Y los psicólogos y los psiquiatras te diagnostican y te dicen, pues si usted tiene esto, por esto y por esto y por esto, y tú le preguntas, bueno, ¿y qué? ¿Con qué se compone mi cerebro? ¿Cómo puedo cambiar mi conducta? Ellos no tienen nada más que chochos. Te manejan con puros químicos. ¿Por qué la ciencia está limitada? Son problemas que van más allá de nuestra solución. El 98% de los hospitales psiquiátricos en el mundo están los pacientes manejados químicamente. Valium, Prozac, Equaniles, pastillas tranquilizantes, porque no hay otra manera de poder controlarlos más que químicamente en su organismo, y pasan de un lugar a otro lugar peor, se vuelven ahora drogadictos para acabarla de amolar. Cuando te comienzan a recetar 1 miligramo de Valium o 2 de Valium en la mañana, sí hermano, pero están controladas por mi doctor. Espérame tantito, no es tal cosa como que están controladas. No es verdad, no es verdad, no es verdad. Tú mantienes las pastillas tranquilizantes durante 4 o 5 meses y eres una persona drogadicta, porque tú estás funcionando a través de químicos que están alterando tu forma de pensar. Y cuando tú dejas de tomar eso, ya no eres la misma. Y entonces te haces esclava y te haces adicta o adicto a las pastillas tranquilizantes. Y Dios no nos creó para vivir de esa manera, esclavos de las drogas. Cuando 2 o más pasajes de la Biblia pueden ser identificados claramente perteneciendo al mismo evento profético y al tiempo designado en esas profecías, podemos comenzar a armar un rompecabezas. La Biblia tiene una pieza en Joel,
tiene otra pieza en el libro de los Hechos, tiene otra pieza en Primera de Tesalonicenses. Y cuando venimos a la Biblia, tomamos una profecía de los últimos tiempos de Isaías. ¿Cómo sabemos que esa profecía de Isaías corresponde antes del rapto, o se refiere a la tribulación, o se refiere después de la tribulación, o se refiere al tiempo de dolores que Cristo profetizó que atravesaríamos? Entonces tenemos que juntar la otra pieza que nos falta con la otra pieza que nos falta, y cuando armamos y ponemos juntas las piezas, por eso la Biblia no es de interpretación privada. Yo no puedo venir a los Hechos, porque los Hechos es un libro histórico narrativo. Los Hechos no es un libro doctrinal, escúchenme muy bien. Los Hechos, el libro de los Hechos es un libro que narra la transición entre el judaísmo y el cristianismo. Y por eso había tanta confusión de los apóstoles, porque de repente no era solamente para Israel la salvación, ahora era para todos los gentiles, italianos, guatemaltecos, mexicanos, etcétera, etcétera. Y eso causó un desequilibrio teológico en los apóstoles, que tuvieron que hacer un concilio, Hechos capítulo 10, para determinar qué cosas del Antiguo Testamento se aplicaban al Nuevo Testamento o al Nuevo Pacto en Jesucristo. Entonces, en el libro de los Hechos encontramos, por ejemplo, que muchos comenzaron a hablar en lenguas en 3 ocasiones, y fueron evidencia del Espíritu Santo. Y muchas iglesias han tomado que los fenómenos que pasan en el libro de los Hechos continúan pasando a través de la historia, lo cual es el error más grande teológicamente manifestado o expuesto exegéticamente con la Biblia. Porque los apóstoles escriben Filipenses, Gálatas, Colosenses, Timoteo, para explicar lo que pasó en los Hechos. Y los fenómenos que pasaron en los Hechos sucedieron porque no tenían la Biblia. Y los apóstoles tenían que evidenciar de alguna manera que el Espíritu Santo era real y que los milagros obraban efecto en ellos y demostraban que ellos eran los apóstoles de Jesucristo. Como dice la segunda carta a los Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo: a través de los milagros evidenciamos que realmente éramos los apóstoles de Jesucristo. Entonces, cuando no entendemos la estructura de la Biblia, ¿cómo interpretar esto a la luz del otro pasaje? Es cuando caen las sectas. ¿Qué cosa es una secta? Es un grupo que se junta para sacar un versículo de la Biblia sin tomar en cuenta las demás piezas del rompecabezas, y con ese versículo que sacaron arman una doctrina. Por ejemplo, los mormones, tus compadres. Los mormones sabemos que fue fundada por un falso profeta, José Smith. Lo mataron cuando Estados Unidos tuvo la constitución y prohibieron la poligamia. Entonces los mormones enseñan que somos dioses y que Jesucristo es un Dios también, y toman un versículo y lo enseñan. Es que David tuvo muchas mujeres, Salomón 700 mujeres y 300 amantes, ¿por qué no yo? Sin tomar en cuenta las condiciones históricas y el marco donde se desarrollaron estos reyes, y poder entender que en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo, se dice marido de una sola mujer, no 2 o 3 alrededor. Entonces, si el Shah de Irán y si los jeques árabes tienen un harem de 10 o 15 mujeres, no significa que tú lo vas a tener. ¿Y por qué Dios lo permitió? Esa es otra pregunta muy buena. Dios lo permitió, pero nunca fue la voluntad de Dios. Y ve lo que le pasó a Salomón, ve lo que le pasó a Sansón y ve lo que le pasó a David. Los 3 hombres más grandes del Antiguo Testamento cayeron por una mujer. Una mujer arruinó su vida para siempre. Casi pierde el ministerio como Sansón y Salomón. David se levantó, gracias a Dios, pero nos damos cuenta que Dios nos habla en este libro, y por eso se llama Santa Biblia, porque nos dice la verdad de lo que hay dentro de nosotros. Dios no oculta los pecados de los más grandes hombres que la Biblia describe.
Un hombre común y corriente, un escritor, jamás se atrevería a eso. Protegería a los héroes, pero Dios los desnuda y nos muestra que fueron hombres como tú y como yo. Muy bien, vamos a ver a continuación algunos 4 pasajes proféticos que se encuentran conectados, interrelacionados los unos con los otros. Y vamos a ver en estos pasajes, a los que les interese apuntar, cada vez que ustedes vean en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento la frase, el día de Jehová, el día de la ira de Dios, o en el Nuevo Testamento, el día de Cristo o el día del Señor, se refieren todos a los 7 años de la tribulación. A los 7 años de la tribulación. Entonces, cuando vemos nosotros que dice el día de Jehová, sabemos que ya nosotros no vamos a estar aquí. Porque se refiere a un periodo que viene en el futuro de 7 años para Israel, donde Dios los va a purificar y se vienen sobre el mundo las calamidades más catastróficas que jamás la historia ha podido concebir. Y vamos a ver entonces que esta frase, el día de Jehová, no es un día de 24 horas, porque la palabra Yom, Y-O-M en el hebreo, que se tradujo día, puede ser de 24 horas, de una semana o puede ser de un año también. Entonces, el día de Jehová menciona 7 años. Vamos a ver el primero en Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 30 y 31. ¿Se acuerdan ustedes hace algunos meses de las lunas de sangre? ¿Y se acuerdan ustedes el alboroto que se formó alrededor? Que ya estábamos en la tribulación, que ya venía el Señor, que eran señales cósmicas de que Cristo estaba a la puerta, bla, 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 bla. Inclusive falsos profetas inundaron las redes sociales, en el internet, en YouTube, en Twitter, emitiendo, comunicando mensajes falsos, etcétera, etcétera. El mundo estaba alarmado. Recuerdo que nos hablaron a nosotros, allá estábamos en Dallas, Texas, a una sesión especial como de 15 pastores para que pudiéramos dar nuestra opinión y contradecir todo lo que estaban diciendo, inclusive muchos líderes cristianos. Y vamos a ver ahorita en dónde fue el error tan grande que estas personas cometieron cuando las 4 lunas de sangre que se formaron hace algunos años, creyeron ellos que eran las señales de la Biblia y se equivocaron en lo siguiente. Solamente hay 3 pasajes en la Biblia donde se mencionan las lunas de sangre, las que van a marcar el día del Señor. Pero vamos a notar ahorita, tenemos que usar el microscopio en lo que leemos. Vamos a notar que cuando estas lunas de sangre bíblicas aparezcan, van a aparecer aunadas a un eclipse solar. Y las que aparecieron actualmente fueron eclipses lunares y no eran las que menciona la Biblia, porque solo 3 veces se menciona una unión entre el sol oscurecido y las lunas de sangre. Vamos a ver en Joel 2, 30 y 31 de quién está hablando. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol, ojo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga, ¿cuándo? ¿Qué cosa? El día grande y espantoso de Jehová. Aquí estamos colocando el fenómeno del sol oscurecido y las lunas de sangre antes de los días de la tribulación. Veamos claramente que la tierra experimenta lunas de sangre durante algunos eclipses de luna. Ha habido muchas lunas de sangre en la historia y muchos creen que esta profecía se refiere a un eclipse lunar de sangre.
Sin embargo, los astrónomos que nos acompañan lo pueden testificar. El sol tiene que estar brillando sobre la tierra, con la tierra entre el sol y la luna para un eclipse lunar. Ahí es cuando se produce el eclipse lunar. Hace algún tiempo se estuvo manejando en las redes sociales que la tierra era plana. Ni levante la mano porque te vas a quemar. Y muchachos en las universidades, no es que está demostrado por la NASA. Bueno, es impresionante las mentiras, la deformación de las cosas que hacen muchas veces para atraer la atención sobre esas redes sociales y mantenerte en estado de ansiedad y estar viendo ahí con el propósito de tener más seguidores. Y esto, si acaba de que la tierra es plana, simplemente dile a la persona de cuál fumó, para que en un solo eclipse de la luna se ve claramente que la tierra es redonda. Ya sin más investigaciones, que no necesitan ni a NASA, ni a Einstein, ni a Stephen Hawking, en un solo eclipse podemos darnos cuenta la redondez de la tierra. Se ve claramente la redondez de la tierra, por el amor de Dios, virgen de todos los remedios. El sol no puede convertirse en tinieblas en el tiempo de un eclipse lunar normal, por lo que la profecía bíblica a lo que está apuntando es algo mucho más espectacular que un mero eclipse lunar normal. ¿A qué se refiere? A cuando el sol se oscurezca, la luna se convertirá en sangre simultáneamente junto con el sol. Y ahí es cuando podamos darnos cuenta que es exactamente lo que Leila profetizó hace más de 2000 años. Veamos esta profecía cuando el Espíritu Santo cae en Pentecostés y Pedro se levanta. Vamos a Hechos capítulo 2. Pedro se levanta porque comenzaron todos los visitantes que estaban en Jerusalén oyendo el mensaje en diferentes lenguajes. Los oían hablar en su propia lengua. Partos, medos, o sea, de Irán, de Irak, elamitas, los de la Capadocia, en el Ponto, en Asia, versículo 2, versículo 9, versículo 10, de Frigia, Pánfila, en Egipto, del África, los oían hablar. Cuando Pedro estaba comunicando que Cristo moría en la cruz, comenzaba el Espíritu Santo a cada persona que venía de diferentes partes de la tierra, porque se conjugaron en la fiesta de Jerusalén el mensaje en su propio idioma. Esas fueron las verdaderas lenguas que se hablaron. Y es interesante porque la palabra lenguas en la Biblia apunta a la palabra griega glosa, glosa con G de gárgara, que significa lenguaje conocido. No, jala chanta garramati tuturumamajasatata la catalaca. ¿Oye qué? A ver, vamos a tener una grabadora, vamos a grabar y vamos a buscar en todos los lenguajes, chichimecas, tlaxcalca, maya, etcétera, etcétera, si hay algo que se le parezca a lo que acaba este señor de decir. Y nos damos cuenta que estos experimentos ya se han cansado de hacerlos. Y además que la Biblia nos dice que cuando alguien hable en estas lenguas, y sobre todo públicamente, nunca lo haga si no hay intérprete. Y si no hay intérprete, que se calle. 1 Corintios capítulo 14. ¿Y por qué debes de callarte? Porque si entra una persona que no es cristiana, ¿sabes qué va a creer? Que estás loco. Y sí que va a ser un conjunto. Esta iglesia no es una iglesia, es un hospital para locos. Y todos por acá y por allá, y saca la bazuca, Señor, y lenguas militares. Imagínense nada más. Y la Biblia lo prohíbe en 1 Corintios 14. Si no hay intérprete, que te calles. Y si alguno habla en lengua, sea por turno, uno y que le interprete, o dos, y no todos al mismo tiempo. Pero parece que la Biblia no existe y nos las brincamos y entró una confusión. De eso se trató ayer el congreso que hicimos de pastores. De invitar vamos a hacerlo cada año,
y comenzar a regresar a los fundamentos de la palabra de Dios. Porque la sana doctrina está siendo completamente infectada con tantas doctrinas que no están en la Biblia. En Hechos 2, capítulo 2, versículo 16 en adelante, aquí nace la iglesia. Y noten ustedes que el apóstol Pedro, lo primero que cita es la profecía que acabamos de leer de Joel. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pero vamos a encontrar algo muy interesante aquí. En los postreros días, dice Dios, la primera pregunta, ¿por qué el apóstol Pedro está relacionando el inicio de la iglesia con los últimos días? O sea, realmente los últimos días comenzaron cuando nació la iglesia. Antes de seguir leyendo la profecía, bueno, vamos a leerla y vamos a aclarar por qué realmente nos encontramos desde Cristo a nuestros días, en estos 2000 años que han pasado, en el calendario cronológico de Dios. La Biblia enseña, 1 de Pedro 1, 19 y 20, 1 de Juan 2, 18, lo vamos a ver, que nos encontramos en los últimos días, en los últimos 2000 años de la historia de Dios. Y si ya estamos en el calendario de Dios, en el siglo XXI, ¿acaso nos pasamos de 2000 años? Entonces, ¿por qué si ya pasamos de los 2000 años no ha venido Cristo? Bueno, la respuesta es muy fácil. El calendario bíblico es de 360 días. El Papa Gregorio, a principios del siglo 3 o 4, cambió el calendario lunar de los judíos al calendario solar. Entonces, nosotros vivimos bajo el calendario gregoriano de 365 días. Se le agregaron 5 días, minutos y segundos al calendario que vivimos. Y si tú lo comparas con el calendario judío está atrasado casi 240 años. Porque cuando vinieron los romanos y destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo, se perdieron todos los papiros, todos los rollos, y cuando volvieron a hacer la reunión o a juntar toda la información que encontraron destrozada los judíos y los rabinos, hicieron el Talmud y el Mishnah, que son libros que no corresponden a la Torá, que es la ley, los 5 libros del Antiguo Testamento, sino que comenzaron a interpretar los rabinos la Torá y el Talmud y el Mishnah. Son interpretaciones de ellos de la Torá o de la ley judía. Entonces, si nosotros entendemos toda esta situación, vamos a aproximarnos con este estudio, con esta serie, que va a tomar unas 4 o 5 conferencias, y consíganlas porque van a estar aquí a la disposición, y vamos a poder tener una claridad mucho más amplia del tiempo en que estamos viviendo. Pero ya ven, requiere de investigación, de una exégesis clara de las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Continuemos con la profecía que cita Pedro de Joel. Esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, en los últimos días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía nada más sobre los judíos. Y el Espíritu Santo venía sobre Sansón. Qué lástima que pongan a Sansón como Rambo, porque si lo ponen como Rambo, pues están atribuyendo que su fuerza era de sus músculos, y tal vez le hicieron el palillo de dientes a Sansón. O sea, la fuerza de Sansón no era muscular, sino que dice el libro de los Jueces, capítulo 6 en adelante, que el Espíritu Santo entraba en Sansón, y cuando el Espíritu Santo entraba en Sansón, Sansón le abría la mandíbula a los leones. Cargó una puerta casi de 250 kilos. Con una quijada de buey mató a cientos de filisteos.
Y cuando el Espíritu Santo se iba de Sansón, Sansón no era como tú y como yo. David escribe en el Salmo 22, el Espíritu Santo viene sobre David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Echaron suerte sobre mis ropas, mi corazón fue como la cera, como los toros de Basán me ven. Y comienza a describir David, hace 1000 años, señores, lo que le pasó a Cristo en la cruz, 1000 años después. Y cuando el Espíritu Santo se salía de David, David no podía escribir inspirado, porque era el Espíritu Santo guiando su mano, profetizando y citando la profecía cientos de siglos después. Entonces, en Pentecostés, el Espíritu Santo llega sobre los apóstoles, y desde hace 2000 años a nuestros días, la persona que recibe a Jesucristo, recibe al Espíritu Santo, es sellada con el Espíritu Santo, es bautizada en el momento de la conversión con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es después de la conversión, es en el momento de la conversión, y de ahí en adelante nunca nos vuelve a abandonar. Somos sellados, Efesios 1, 13 y 14, hasta la resurrección. Cuando resucitemos, el Espíritu Santo ya no lo necesitamos, se va de nosotros, porque seremos como Jesús. 1 Juan 3, del 2 al 3. Entonces, ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros y ya no entra ni sale. Ahí está dentro de nosotros hasta que muramos. Esto es lo que significa: derramaré mi espíritu sobre mexicanos, guatemaltecos, chinos, ya no solamente Israel. Dios le puso pausa a Israel, introdujo a la iglesia en estos 2000 años. Nos vamos en el rapto con Cristo, y Dios seguirá con Israel lo que le falta estar con Israel en los tiempos de la tribulación, para regresar con nosotros en la segunda venida y establecer su reino milenial. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes darán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Vean que esto no lo mencionó Joel, pero vamos a ver lo que mencionó Joel, porque esta profecía se divide en dos partes: el comienzo de la iglesia y el final de la iglesia. Muy bien, ¿qué significa que las mujeres van a profetizar? ¿Qué significa que los jóvenes van a profetizar? Y tomando este versículo y sacándolo de su contexto, sin considerar 1 Corintios 14, 3 y lo que explican quién es un profeta ahora en el Nuevo Testamento, en muchas iglesias se enseña. Yo llego a muchos lados y me dicen: te presento al apóstol y a su esposa la profeta. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. El apóstol y la profeta. Oiga, ¿y quién lo hizo usted apóstol? Ya no me quiero meter en eso, ¿verdad? Ayer lo vimos, cómprenlas. Estuvo buenísimo el argentino que le invitamos a compartir. Y la profeta. ¿Por qué usted profeta, hermana? Porque tiene visiones y profetiza cuándo van a ser los terremotos y cuándo van a derrocar a tal presidente, etcétera, etcétera. Dios mío, ¿no han estudiado la Biblia? ¿No han leído la Biblia? ¿De dónde sacaron eso? Hechos 2, hermano. Ahí dice que hermana, ¿sabe lo que significa profetizar en el Nuevo Testamento? Significa hablar la palabra de Dios. El que profetiza, 1 Corintios 14, 3, habla para exhortar, para poder consolar y para poder difundir la palabra de Dios. Ya las profecías hacia el futuro, que va a venir una persona con vestido verde y te vas a casar con él. El Espíritu me dice que ríos de agua viva saltarán de tu iglesia, y ese hermano es el ungido de aquí del pueblo. Todas esas cosas son falsas profecías. La Biblia está completa. No hay nada que se le pueda agregar, ya está sellada. Y todo lo que Dios nos quería decir del cielo, del infierno, del futuro, de las naciones, todo está aquí. A la ley y al testimonio, y al que no le guste, que más vale que le amanezca muy pronto. Tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que contrarrestar tanta infección que ha entrado a las iglesias por una mala exégesis, por una mala estudio de las Sagradas Escrituras.
y comienzan a tomar textos como este, ¿verdad? Sin que se den cuenta que no están respaldados por el Antiguo Testamento, y si lo respaldan lo están interpretando equivocadamente. Y dice el versículo, para continuar, versículo 18: y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Ahora, bajo el pacto en que nos encontramos, las mujeres pueden hablar la palabra de Dios, las mujeres pueden dar estudios bíblicos, las mujeres pueden predicar mientras estén bajo la sujeción de su esposo. Ah, ¿verdad? Oiga, ¿por qué permite a su esposa profetizar? Porque está sujeta, más le vale. No, que ni me oiga. No, ¿verdad? No es la sujeción, eso sería autoritarismo. Mi esposa ahora, no sé cuánto usted ya está en las redes de YouTube, la conferencia que ella dio en la Riviera Maya, la última conferencia el domingo, fueron como 200 matrimonios casi de todas partes de la América Latina, y es el mensaje más hermoso que a Marta le he escuchado yo. Las mujeres casi lloran, les puso sobre los puntos sobre las íes, ¿verdad? Y las preguntas surgieron. Dice en 1 Timoteo capítulo 2, le prohíbe a la mujer que usurpe la autoridad del varón. Es todo nada más. Que una mujer se desboque y comience por aquí y por allá, y el marido ni enterado. Eso es a lo que la Biblia se refiere. Pero si una mujer, ¿verdad?, es sujeta, y el marido, ¿verdad?, me dijo mi esposa, oye, yo le dije, ¿quieres compartir la última conferencia en el seminario? Me encantaría que lo hicieras, porque reconozco que mi esposa le dio el don de predicar la palabra de Dios. A eso se refiere. Todos, muy jóvenes, todos tienen el derecho ahora de compartir la palabra de Dios, pero no profetizar en el sentido del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los profetas se llamaban, apúntalo, Naví, con B chica, Naví, que significan los que veían el futuro, y todo el futuro se encuentra en la Biblia ya registrado. Ya no hay nada que agregarle y nada que quitarle a la palabra de Dios. Muy bien, hasta el versículo 18 de Hechos 2 que estamos leyendo, noten ustedes que termina hasta el versículo 21 lo que cita Pedro. Y del versículo 19 y 20, Pedro cita las palabras de Joel: daré prodigios arriba en el cielo, señales en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. Y vuelve Pedro a repetirlo: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Lo mismísimo que Joel anunció en el versículo 30 y 31. Todos estos fenómenos cósmicos serán antes de que el anticristo aparezca, antes de los 7 años de la tribulación, y estas señales cósmicas les servirán a muchos judíos principalmente, anunciándolos que el Mesías falso que están esperando va a aparecer en la forma del anticristo. Porque por eso los judíos ortodoxos no creen en Jesús como el Mesías, y nos tachan a nosotros de que somos politeístas. Yo cada vez que voy a Israel y vamos al Muro de los Lamentos, ahora en junio vamos a regresar a Israel, vamos a ir un buen grupo grande de gente, vamos a ir parándonos en todo, vamos a visitar desde Galilea hasta el Mar Muerto. Y cuando lleguemos al Muro de los Lamentos, antes de llegar hay una como charolita que te dan los judíos de cartón, que se llama la kipá, que se pone aquí atrás. Y tú no te puedes acercar al Muro de los Lamentos, porque si te ven sin la kipá, no amaneces. Entonces no la venden ni nada, pero te la pones, ¿verdad? Te sometes, no hay ningún problema, te la pones y ya te acercamos los lamentos y están los judíos ortodoxos orando. Y me acuerdo la última vez que fuimos que había un rabino judío ortodoxo, y como hablaba español, oí que le dijo, oye, che. Y entonces en ese momento dije, tú eres de Argentina, ¿verdad? Sí, Buenos Aires, claro, por el che. Y le dije, ¿tú conoces a Jesús? Y se espantó. Y me dice, tú eres cristiano, ¿verdad? Y me puso unos ojos tan feos. Le dije, sí, soy cristiano. Le dije, ¿por qué no crees en Yeshua? Y comenzamos a discutir. Y nos rodearon como 10 rabinos. Y el misionero que teníamos allá me decía desde lejos, Armando, me hacía así, me hacías, vente rápido, salte de ahí, salte. Y se hizo con una bolita como de 15, como 20 personas.
y yo testificándoles con el Salmo 22 y con Isaías 53 que Jesús era el Mesías, porque es la forma a los judíos de mostrarles con la Torá de que realmente Jesús es el Mesías. No quiero hacer el cuento largo para no salirme de este tópico, pero a los 4 o 5 meses supe por este rabino que se convirtió y regresó a la Argentina como misionero. Lo que hizo la palabra de Dios. Le pregunté a nuestro misionero que teníamos allá, oye, ¿por qué me decías así? Y me dice, porque mira, no sé por qué, pero te salvas que te mataran. Porque no soportan, cuando estábamos en la tumba de David, me acuerdo, estábamos como 4 o 5 hermanos, nos agarramos a orar, y que se mete un judío ortodoxo con un talit, y comenzó a hacernos a todos así, de periodicazos, como si, y aquí no, y por aquí, por allá. Yo lo agarré de aquí, y le dije, ¿tú nos puedes insultar? Y me dijo, ¿tú eres pastor? Le dije, sí, pero también soy carnal. Se me quita a veces lo espiritual. Dije, tú no tienes ningún derecho a hacernos esto. Y mi señor me estaba traduciendo, ¿no? Dile que no tiene derecho a hacer esas cosas, ni viene a empujarnos, porque tenemos el derecho a estar aquí por el gobierno de Israel. Y se salió, pero no soportan a los cristianos. Es una religiosidad impresionante. Por eso Apocalipsis 11, léanlo, acaba Israel, Jerusalén será como Sodoma y como Egipto antes que venga el Señor. Y no es de extrañarnos, Tel Aviv, la capital de Israel actualmente, que gracias a Dios se cambió ya a Jerusalén. Tel Aviv es el centro de los gays en el mundo. Se cambió de Madrid a Tel Aviv. Es el centro internacional del movimiento gay en el mundo. Estos son los tiempos en que estamos viviendo. Entonces, Pedro recuerda a Joel y cita la luna de sangre y el sol en tinieblas. Ahora, veamos nosotros por qué Pedro, para terminar esto y no dejarlo inconcluso, citó que nos encontrábamos en los últimos días desde el inicio de la iglesia. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, y veamos que el apóstol Pedro lo vuelve a repetir en la primera carta que escribió a la iglesia. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde la fundación del mundo, pero manifestado, ¿cuándo se manifestó Cristo? En los postreros tiempos, por amor a vosotros. Pedro dice, desde que Cristo aparece en el mundo, se comienza a contar en la cronología que Dios estipuló, que Dios decretó para el tiempo de los seres humanos, se consideran los últimos tiempos. Después de la iglesia ya no sigue nada más que el juicio de Dios. Somos la última generación y nos encontramos mucho más cerca de lo que se puedan ustedes imaginar, como lo vamos a demostrar con la Biblia. Y finalmente veamos en Primera de Juan, síguele dando vueltas allá, a Primera de Pedro, y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, el apóstol Juan coincide y está de acuerdo con el apóstol Pedro. Primera de Juan 2, 18. Y dice así, hijitos, ya es, no oigo, el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. El apóstol Juan consideraba que desde que él estaba ya escribiendo esta carta a la iglesia, ya nos encontrábamos en el último tiempo. ¿El último tiempo de qué? Sígame con cuidado. En la Biblia hay dos frases: los últimos tiempos de Israel y el último tiempo o los últimos días de la iglesia. Entonces, cuando distinguimos estas dos frases, no las confundimos y nos damos cuenta que los últimos tiempos de Israel, ¿cuándo serán?
en la tribulación. Es la última etapa que Dios tiene para tratar con ellos. Pero el último tiempo para nosotros se cumple en el rapto. Cuando desaparezcamos millones de personas del mundo, se acabó el tiempo para la iglesia. Y los que se conviertan en la tribulación formarán parte de otro evangelio, el evangelio eterno, y ellos son los que cuando Cristo venga resucitarán para entrar junto con nosotros al reino milenial de Jesucristo. Ahora, aquí es muy importante lo siguiente. Vayamos a Apocalipsis capítulo 6, finalmente, para ver que son los 3 pasajes en la Biblia que mencionan lo que estamos mencionando. Apocalipsis 6, 12 al 17, el cuarto y el quinto sello de Dios. Cuando abrió el 6º sello, hubo un gran terremoto. El sol, por favor, mucha atención, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre. ¿Cómo sabemos que este versículo a qué tiempo se refiere si lo juntamos con Hechos y lo juntamos con Joel? ¿Verdad? ¿Me van siguiendo? Cuando unimos estos piezas del rompecabezas, nos damos cuenta que al coincidir los 3 pasajes en el día del Señor corresponden a eso y no antes ni después tampoco, y que se va a cumplir antes del día del Señor. Dice la Biblia a continuación: las estrellas caerán del cielo sobre la tierra. Sabemos que no se refiere a las estrellas, a los meteoros de materia, porque las estrellas en la Biblia en más de 10 veces tienen relación con los ángeles caídos. Vendrá una invasión, como lo vemos en Apocalipsis 9, de demonios sobre la tierra en ese tiempo, y como la higuera deja caer sus higos, es sacudida, el cielo se desvanecerá como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removerá de su lugar, y los reyes de la tierra, y vean todas las clases sociales, los grandes, los ricos, capitanes, poderosos, siervos, libres, se escondieron en sus cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. ¿Cómo sabemos a dónde pertenece este pasaje? Porque está hablando del día del Señor, que es el día de la ira de Dios, donde nosotros ya no vamos a estar aquí. Y esta es la tercera y última vez en la Biblia que se menciona la luna de sangre relacionada con el eclipse solar o con el sol oscurecido. La luna de sangre en conjunto con el sol oscurecido nos brinda una conexión profética única en la Biblia, porque solo 3 pasajes en toda la Biblia reúnen al sol oscurecido con la luna de sangre. Y ahora que hubo la tétrada de las 4 lunas que se aparecieron y que trataron, nunca pudieron darse cuenta ni descubrir que junto con ellas no hubo el sol oscurecido también, por lo que estaban citando equivocadamente la palabra de Dios. Y vean el terremoto global que también se menciona, que son todos los seres humanos van a ser completamente conmocionados hasta los tuétanos. Y yo no sé si tú que escuchas estas profecías vas a estar aquí y padecer y sufrir con tu familia los horrores que se vienen sobre el mundo. Pero Dios ha muerto en una cruz en la persona de Jesucristo. Fue resucitado, fue enterrado y resucitado a los 3 días. Y Él quiere decirte que Él vive y que su resurrección cambió la historia del mundo a tal grado que la historia se cuenta antes y después de Cristo, antes y después de Buda, antes y después de Confucio, antes y después de Walter Mercado, antes y después de Mahatma Gandhi, antes y después de Mahoma. ¿Por qué es Jesucristo el personaje que más ha impactado la historia del mundo, al grado que dividió la historia? Porque resucitó entre los muertos. Y el mensaje de los apóstoles transformó al
este libro que se llama la Biblia nos proporciona la noticia más importante y la más sensacional. Por eso la palabra evangelio significa buenas noticias que el ser humano pueda recibir. El Señor Jesucristo no tarda en regresar a este mundo. Este evento, cuando Jesucristo venga, va a terminar totalmente con la historia humana para dar comienzo a un nuevo mundo de justicia, de paz y de seguridad nacional mundial. Ninguna fuerza en el universo va a poder detener este acontecimiento maravilloso. Es interesante que nosotros sepamos que Dios tiene un tiempo para todo. Y el tiempo en que Cristo vino hace 2000 años fue exactamente el tiempo que Dios ideó y diseñó para que su Hijo viniera en el momento de la historia que más se necesitaba y en el momento de la historia en la que su vida impactó al mundo entero. Con su primera venida, la historia fue radicalmente transformada. Contamos nuestros días de Cristo a nuestros días o antes de Cristo. Celebramos la Navidad, su cumpleaños, y celebramos la Semana Santa, su muerte y resurrección. El impacto de Cristo en la historia es tan importante y tan significativo, insisto, que terminó totalmente con cualquier otro líder religioso que pudiera haber existido o que ha existido desde sus tiempos a nuestros días. Krishna, Zoroastro, Buda, los gurús, Mahatma Gandhi, Confucio, cualquier líder que tú puedas mencionar, ni siquiera podría atreverse a compararse con el Hijo de Dios. Nadie nunca profetizó que iban a ser Buda, nunca nadie supo cuándo iban a ser Confucio, ni cuándo iba a venir. Ningún líder religioso ha prometido que regresaría al mundo a traer la justicia y la paz y la seguridad mundial más que el Hijo de Dios. Y esta es la razón por la cual nosotros debemos enfocar nuestra atención. Si no eres cristiano o eres ateo o eres un libre pensador, agnóstico, escéptico, en la persona de Jesús, que fue precisamente lo que hizo en mi vida, el impacto que transformó mi carácter. En el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 4, la Biblia dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios diseñó que llegara Cristo hace 2000 años. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para que nos redimiera a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de ser hijos de Dios. La venida de Cristo fue en el cumplimiento del tiempo que Dios había escogido. Pero vamos a preguntarnos por qué escogió Dios que Cristo viniera hace 2000 años. ¿Por qué no hace 1300 años? ¿O por qué no hace más de 2500 o hace 3000 años? Y aquí es donde encontramos la sabiduría de Dios en la Biblia. En primer lugar, Dios escogió que viniera Cristo en su primera venida hace 2000 años porque el Imperio Romano comenzó a abrir por primera vez en la historia carreteras, caminos por todos lados en Europa. De ahí viene la famosa frase: todos los caminos llevan a Roma. El Imperio Romano abrió caminos, carreteras por donde marchaban sus ejércitos, y estos caminos pavimentaron el camino para que los discípulos de Cristo cumplieran la orden que Jesús les había dado. Vayan a todas las naciones y prediquen este evangelio y hagan discípulos de todos los seres humanos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No tengan miedo de los hombres. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estos nuevos caminos proporcionaron a los discípulos de Cristo la ventaja de viajar por toda Europa, África, el Medio Oriente y poder llevar estas buenas noticias al mundo entero. En segundo lugar, porque hace 2000 años existía la Pax Romana, que existió durante el tiempo de Cristo. Fue como un paréntesis de todas las guerras continuas que habían prevalecido anteriormente. Este factor también les benefició a los discípulos de Cristo
para que fueran por todas las naciones sin ningún problema. En tercer lugar, el lenguaje y la cultura helénica. Cuando los ejércitos de Alejandro el Magno marcharon para conquistar el mundo, todos los filósofos griegos influenciaron de tal manera al mundo antiguo que el mundo antiguo adoptó y asimiló el lenguaje del griego, que se llamaba el griego koiné o la cultura helénica. Como consecuencia, cuando Cristo vino, el mundo entero hablaba el griego y dominaba el helenismo. Esta igualdad de lenguaje y filosofía, al igual que los caminos que abrió Roma, pudieron prevalecer para poder llevar el evangelio y que no tuvieran absolutamente ningún problema en poder difundir las noticias de la salvación en Cristo Jesús. Pero en cuarto lugar, lo más importante por lo cual Dios envió hace 2000 años a Cristo al mundo fue por el gran vacío que existía en la humanidad, que se vuelve a repetir exactamente 2000 años después, en la época, en el siglo XXI en que estamos viviendo. Las diversas y los cientos de religiones que había en tiempos de Cristo, con los miles de dioses de los griegos paganos, no pudieron nunca satisfacer ni a poder llenar el hambre de la humanidad de aquellos tiempos. Además, la inmoralidad, el paganismo, la idolatría, la depravación sexual, las filosofías griegas no pudieron satisfacer las necesidades más profundas del alma humana. En su primer carta a los Corintios, el apóstol Pablo lo escribe de esta manera en el versículo 1, versículos 18 en adelante. Y Cristo se dirige a los griegos, a los filósofos, aquellos que nadie ha podido comparar en 2000 años, los que se la pasaban interpretando el mundo, mientras Jesús venía a cambiar el mundo. Y dice el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Los griegos decían, ¿cómo puede el Hijo de Dios dejarse matar? Nuestros dioses Zeus, nuestros dioses titanes y todos los grandes de la mitología griega son dioses poderosos. Un Dios nunca permitiría que mataran a su Hijo. Fue locura para los griegos, para la sabiduría humana, que Jesús muriera crucificado. Pero para los que se salvan, dice el apóstol Pablo, a nosotros es poder de Dios. ¿Qué hizo Dios hace 2000 años? Destruyó la sabiduría de los sabios y desechó el entendimiento de los entendidos. Dios hace 2000 años, a través de Cristo, envió este mensaje a todos los filósofos. Ninguna alma humana tiene la capacidad intelectual para entender a Dios. Nadie podrá, a través de sus proposiciones filosóficas, a través de sus conjeturas, a través de sus hipótesis, a través de sus especulaciones racionales, poder comprender a Dios. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los pensamientos humanos. Y los caminos de Dios, la forma como Dios actúa, es mucho, mucho, mucho más grande y diferente a como nosotros creemos que Él debería de caminar. Entonces, para que podamos alcanzar los pensamientos de Dios a través de nuestro intelecto, jamás lo hubiéramos podido lograr. ¿Qué hizo Dios? Envió del cielo a su Hijo a este mundo. Y Cristo nos trajo a este mundo los pensamientos de su Padre. Nos dijo cómo era Dios. Nos dijo cómo hablaba Dios. Si tú quieres conocer a Dios, ve a Jesucristo. Si quieres saber cómo piensa Dios, estudia la vida de Cristo, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de los muertos, el creador del universo. Dios pues nos habló a través de Cristo, y el apóstol Pablo entonces reta a los filósofos y les dice, ¿dónde están los sabios? ¿Dónde están los que todo lo alegan en la televisión y en el radio y en las películas? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La Biblia está diciéndote, tráeme a tu gallo Giro. ¿Quién es para ti
el más sabio, la persona más inteligente, el filósofo más grande, tu héroe. Tráemelo, dice Dios, y ponlo aquí, y ponemos a Jesús a un lado. ¿En quién vas a pensar? ¿En Platón? ¿Sócrates? ¿Alejandro el Magno? ¿Oscar Wilde? ¿Zoroastro? ¿Buda? ¿Mahatma Gandhi? Piensa. Dios nos está retando. Tráeme a tu gallito Giro. Piensen ustedes en el personaje que más ha impactado tu vida y comparémoslo con Jesucristo. Tráeme el libro que tú quieras de literatura, de genética, de historia, de geografía, de antropología, de aritmética, de física, de genética. Pónmelos aquí y ponemos la Biblia a un lado. No hay ninguna obra ni volumen en la literatura que se pueda comparar con la Biblia. Este es el mensaje que me ha gustado llevar a las universidades. Y retando a los universitarios les he dicho lo mismo. Tráiganme ustedes y vamos a discutir y vamos a argumentar contra Marx, contra Freud, contra Carlos Darwin, contra Friedrich Nietzsche, contra Carlos Sagan, contra el que tú quieras. Cristo destruye la sabiduría y la filosofía humana. ¿Por qué? Porque son hombres. Hombres como tú y como yo, frágiles, con pies de barro, que no tenemos la capacidad más que limitada para poder llegar a un cierto punto de comprensión. Y el mundo se ha pasado tratando de entender el mal, la existencia de la maldad, que es el problema número uno de la filosofía y de los teólogos en la humanidad. La humanidad vivía en las peores condiciones en aquel tiempo, y entonces la Biblia dice, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ni de Platón, ni de los griegos, ni de Sócrates, ni de Carlos Marx, ni de ningún hombre puede darnos el conocimiento de Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios escoge un mensaje que es locura al intelecto humano. Y el mensaje es este: cree en Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, invítalo a tu vida como tu Salvador, y Dios te perdona tus pecados, pasados, presentes y futuros. Recibes la eternidad en ese momento, y en ese momento el intelecto humano comienza a luchar. No puede ser tan fácil. Yo tengo que irme de rodillas a la villa, tengo que hacer algunas obras, tengo que hacer esto y el otro, tengo que hacer 5 asilos, tengo que construir 10 orfanatorios, tengo que hacer algo para poder entrar al cielo. Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, sométete a mis términos, la salvación es por gracia, no es por obras. Y este mensaje contradice todas las religiones, porque todas las religiones sin excepción enseñan que debemos hacer algo. Claro que después de recibir a Cristo tenemos que manifestar de que somos cristianos con las buenas obras, pero nuestras buenas obras no son el medio para salvarnos, son solamente un punto intermedio entre la salvación y lo que Dios dijo en su palabra. O sea, no es las obras lo que nos salva, sino el fruto de nuestra salvación. No nos portamos bien para irnos al cielo, nos portamos bien porque tenemos a Cristo y lo tenemos que demostrar por la forma en que vivimos. Fue entonces, en este tiempo, que el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, envió a su Hijo al mundo, se vistió de carne, de hueso y de sangre, y nos trae este mensaje: de tal manera los ama mi Padre, de tal manera los ama Dios, que me ha enviado a mí al mundo a morir en una cruz por ustedes, para que cualquiera de ustedes que me escuche en este momento no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios mi Padre muestra su amor a ustedes en que, siendo pecadores, yo voy a morir en tu lugar y en mi lugar, en una cruz, para que toda la gloria de la salvación tuya y mi salvación no sea para ti, para que nadie llegue al cielo y le diga: Pedro, dame chance de entrar, por favor. Y Pedro te contesta: ¿y por qué te voy a dar chance de entrar? Es que hice 10 orfanatorios, 5 asilos, me fui a la villa de rodillas, fui una buena persona, fui fiel, etcétera, etcétera. Y te va a dar una patada, Pedro, y te va a aventar hacia abajo.
porque nadie va a entrar al cielo por sus buenas obras, sino por la sangre derramada en una cruz. Este es el medio que Dios escogió para que chocara con el intelecto humano, porque nosotros, insisto, buscamos que necesitamos hacer algo para poder ser aceptados por Dios. Las buenas noticias es que Dios ya lo hizo todo en una cruz, y solo a ti y a mí nos corresponde creer y aceptar lo que Dios hizo en nuestro lugar en la cruz de Cristo. Mientras la humanidad se sigue sumergiendo más y más en la inmoralidad, donde se siguen aprobando los matrimonios gays, iglesias que están aceptando, ¿verdad?, homosexuales, en el paganismo, en la idolatría, en la corrupción, en la mentira, en el fraude, las tinieblas en el siglo XX se están haciendo cada vez más densas y más densas y más densas en el mundo, pero en la mayor parte de los cristianos existe la convicción, y lo sabemos por el espíritu que tenemos dentro, que está pronto el mundo a ser sacudido por los poderes sobrenaturales de Dios. Dios ha comenzado en primer lugar a permitir que los climas cambien. Ya no hay primavera, verano, otoño o invierno. Hemos acabado con el agua, hemos contaminado la comida, hemos contaminado el aire, la guerra política se intensifica, el Medio Oriente es una olla express que en cualquier momento cualquier loco aprieta un botón y explota el Medio Oriente. El petróleo se va a $200 por barril y comienza el caos, una inflación y una recesión donde la gente va a comenzar a desmayar, dice Lucas 21, por las cosas que están por suceder en el mundo entero. Y en medio de estas tinieblas y de esta confusión existe la voz de aquel que dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengan miedo. Mientras el mundo esté confundido, ustedes saben que yo soy el buen pastor, que di mi vida por ustedes y que nunca, nunca, nunca nada les va a faltar. Para nosotros el morir es ganancia. Lo peor que nos pudiera suceder es morir en un terremoto, en un tsunami, una erupción volcánica, un avionazo. De algo tenemos que morir. Y cuando muramos, seremos librados de este cuerpo corrupto y nuestra alma y nuestro espíritu será libre de esta prisión donde se encuentra actualmente y temporalmente, para estar en la presencia por todos los siglos de los siglos enfrente del Creador. Cristo en Mateo 24 explicó las señales antes de su venida. Porque vendrán muchos en mi nombre, versículo 5, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuántas personas conoces hace 2000 años a nuestros días que han dicho: yo soy el Cristo? Gurús, David Koresh, Jim Jones, un tipo que anda ahorita en Miami diciendo que él es el anticristo y que él es Cristo, etcétera, etcétera. Los gurús de las filosofías orientales que te dicen: concéntrate en Chapultepec en posición de loto, budismo zen, en el tercer ojo que tenemos. El tercer ojo lo tienen, pero atrás no lo tienen adelante. Y concéntrate en Dios, y Dios está dentro de ti, y Dios está dentro de todos los seres humanos. ¿De dónde salió esta filosofía? Esta filosofía salió de los hombres, no de la Biblia. Y mientras todo esto sucede y siguen levantándose hombres y mesías, y el mundo como un niño inmaduro sigue creyendo que un presidente o un gobernante va a sacar al país del problema, o un partido político, siguen los seres humanos poniendo su esperanza en los seres humanos y no en Dios. Y la Biblia dice: maldito el que confía en el hombre y pone por carne su brazo. Bendito aquel que confía en Dios, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza y esperanza no está en ningún político, en ningún partido, en ningún sistema político, ni socialista, ni comunista, ni democrático. Ningún sistema es perfecto, ningún estadista es perfecto, solo Jesucristo fue perfecto. Así que si tú tienes tu confianza en Dios y en Jesucristo, podrás mantenerte en un fundamento inconmovible, que es la roca, que es Jesús. Mateo 24 dice Jesucristo: van a oír de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario
que esto acontezca, pero aún no es el fin. 1914, Primera Guerra Mundial de la historia. 1939, Segunda Guerra Mundial de la historia. De 1945 a nuestros días, 445 revoluciones, más de 370 golpes de Estado, más de 15 de cuantos genocidios. El siglo XX es el siglo donde más sangre se ha derramado, donde más guerras, donde más genocidios. José Stalin, Adolfo Hitler, Idi Amin, Lao Tse-tung, Mao Tse, y todos ellos, ¿verdad? Millones de personas mataron. Pero al mismo tiempo, e irónicamente, el siglo XX se caracterizó por ser el siglo donde más alta tecnología alcanzó el ser humano y donde más descubrimientos científicos se han logrado en toda la historia de la humanidad. Qué ironía que mientras el ser humano evoluciona en ciencia y en tecnología, se hunde en contrario en su moral. Cada vez se deprava más, cada vez hay más pastillas tranquilizantes, cada vez hay más confusión, porque el ser humano no fue nacido para él solucionar los problemas mundiales. Para eso tenemos a un Dios que dio su vida por nosotros en una cruz. Dice Cristo, iban a haber pestes. Te sonó la campana, ¿verdad? Que la influencia, que el ébola, que esto y el otro, que el SIDA, que el retrovirus del SIDA. Va a haber hambres, terremotos y todo será principio de dolores. Damas y caballeros, el mundo está entrando, lo que Jesús dijo hace 2000 años, al principio de los dolores. ¿Estás listo? Esto no es una coincidencia que hayas venido esta mañana a este desayuno. Dios te ama y Él quiere que tú te detengas y que pienses y reflexiones que la vida es mucho más que el sexo, que es mucho más que el alcohol y que las drogas, es mucho más que el dinero y es mucho más que la popularidad y la fama que puedas tener. Todas esas cosas te van a dejar vacío y te van a dejar insaciable, porque de esa agua volverás a tener sed, pero el agua que yo te doy, dice Jesucristo, será una fuente que salte dentro de ti para vida eterna. Porque fuimos creados para Dios, y mientras nuestra alma no regrese a Dios, nada en esta vida nos podrá satisfacer. Dijo Cristo, y entonces muchos tropezarán entonces y se van a entregar unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Dios dice que antes de que Él venga, el carácter del ser humano se va a deteriorar. Y ahora hemos visto ya crímenes de niños de 8, de 9, de 10, 12 años de edad. Maestras de escuela acostándose con niños de 12, 13 años de edad, las maestras de 30 años. Madres que ahogan a sus hijos en los ríos y que los sacrifican porque el novio no le gustaron los hijos que tienes. Estamos viendo cosas que jamás en la historia habíamos visto. Ahora los adolescentes no son de 18 a 21 años, son de 12, 13 años de edad, ya manoseándose entre ellos, besándose entre ellos, usando drogas, usando alcohol. ¿Por qué? Porque el carácter del ser humano se está deteriorando y los padres no se han dado cuenta y lo están acabando de aceptar como algo normal. Y no es normal. Nosotros somos un pueblo santo, llamado por Dios. Somos linaje escogido para ir en contra de las diversiones, en contra de las costumbres, en contra de la cultura y la moral del mundo. Dios nos ha llamado a ser diferentes. Y en esta diferencia estriba precisamente si tú eres santo o perteneces solamente a una iglesia porque te bautizaron o porque tus padres te heredaron la religión. Esa es nuestra vida consagrada a Dios, donde podemos nosotros impactar al mundo con nuestra vida. Cada vez los padres se van contra los hijos ahora, los hijos contra los padres, divorcios por todos lados, la gente contra el partido político, entre los partidos políticos unos a otros matándose. Ya no les interesa México, no les interesa Argentina, les interesa su partido, no les interesa el bienestar de la nación, les interesa su imperio, les interesa lo que ellos anhelan, no les interesa tu bien ni mi bien, les interesa sus propios intereses personales. Este es el egoísmo del ser humano, donde ya se perdió la brújula por todos lados. Ya nadie sabe qué cosa es lo que están persiguiendo. Y dice Cristo, muchos profetas se van a levantar y engañar a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvado, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No fue hasta 1975 que se puso en órbita el primer Sputnik en Rusia, hasta nuestros días, que ahora los medios de comunicación están llevando este mensaje al mundo entero. Ahorita me están viendo aquí más de 1,300 personas en este salón, pero en este momento estamos siendo observados también por más de 60 millones de seres humanos que están oyendo lo que tú estás oyendo. Increíble la tecnología del siglo XXI. La mayoría de la gente sabe que la humanidad se está desintegrando. Los cambios climáticos, los terremotos, la pérdida de ozono en el espacio, la contaminación del aire, el agua, la comida, las guerras del Medio Oriente son señales de que el mundo está a punto de explotar. Hace 2700 años, el profeta Isaías en el capítulo 24, versículo 3 en adelante, escuchen lo que escribió. Lo que voy a leer fue escrito, apúntalo, hace 2700 años. Y este rollo de Isaías que voy a leer se encontró en Qumran. Y estos papiros originales no los inventó Don Brown, ni el Código Da Vinci, ni ángeles ni demonios. No es mitología, esto está en el Museo de Israel. Y ahí puedes ver tú estos papiros del rollo de Isaías exactamente como lo tenemos nosotros en nuestra Biblia. Así que si alguno tiene una duda de la veracidad de los documentos históricos de la Biblia, ahí están los documentos originales que te dan testimonio de que esto es realmente palabra de Dios. Dice Isaías 24, versículo 3, la tierra será vaciada, completamente saqueada. Jehová ha pronunciado esta palabra: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Damas y caballeros, cuando tú no les pones a los niños una línea y les dices, esto pueden hacer en vacaciones, entrar a su cuarto a tal hora, levantar sus cosas, esto no pueden hacer. No puedes salir de tu cuarto después de las 9 de la noche, no puedes hacer estas cosas. Si no ponemos una línea de demarcación a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y si el gobierno no tuviera parámetros como los altos y los semáforos que te dice la luz amarilla, párate, porque si te pasas no sos responsable de un accidente, entonces el mundo sería una anarquía total. Dios ha establecido líneas morales. La moralidad no la puede legislar un gobierno, porque hay gobiernos que permiten las drogas, que quieren legislar las drogas, hay otros que permiten la homosexualidad, así que el gobierno no puede tener la moral absoluta. Solo Dios, nuestro Creador, nos puede decir, estas son las líneas de demarcación. Y Dios en la Biblia ha establecido que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer, no entre Pepe ni Pancho, ni entre Lupita ni Carmelita. Dios le trajo una mujer a Adán para que los dos pudieran interrelacionarse con órganos reproductores sexuales diferentes, para que pudiéramos ser colaboradores con Dios en traer seres humanos. ¿Qué ha hecho el hombre? Dice la Biblia, traspasaron las leyes. A mí no me importa lo que dice, a mí me importa ser feliz y no me importa lo que la cultura ni lo que la moral diga. Y los gobiernos, como son democráticos, ante la presión de los homosexuales y de los grupos degenerados, el gobierno no tiene más que legislar y decir, para poder comprar votos, pues vamos a legislar la inmoralidad y la homosexualidad. Hemos llegado al punto donde hemos falseado el derecho, hemos quebrantado el pacto con Dios. Nos estamos, escúchenme muy bien, la humanidad nos estamos convirtiendo en animales. En animales. Donde te matan, donde te secuestran, donde creen que el otro día vi un anuncio que decía, no a la pena de muerte porque nos convierte en asesinos.
El partido que escribió eso no tiene el mínimo conocimiento de lo que significa la retribución y no la venganza. Cuando un gobierno ejecuta la pena de muerte, no está asesinando, porque Dios le dio la prerrogativa al gobierno de ejercer la pena capital, porque de acuerdo a Dios, escúchenme, señores políticos, de acuerdo a Dios hay seres humanos que han perdido el derecho de seguir vivos, que se han convertido en animales y que son lobos rapaces buscando a tus hijos para secuestrarlos, destruir tu familia, destruir la sociedad, causar temor. Y esas personas, de acuerdo a Dios, han perdido el derecho de vivir. Porque es preferible que uno muera y que no secuestren a 50 y que paguen por uno solo. Esta es la filosofía y el pensamiento de Dios, no es el de nosotros. Pero nosotros entramos en una misericordia falsa. Ay, no, pobrecito. Todos los que han agarrado han dicho: prefiero que me maten a estar 75 años en la cárcel. ¿Qué cosa es lo que está sucediendo? Estamos perdiendo la brújula, donde ya nadie sabe si es bueno, si es malo, qué es mejor o qué no es mejor. ¿Por qué? Porque no son guiados por la Biblia, sino por los razonamientos y las filosofías de los seres humanos. El ser humano, dice la Biblia, va a llegar al nivel de los animales. Y dice Dios: por esta causa la maldición consumió la tierra. Sus moradores fueron asolados. ¿Será quebrantada la tierra? ¿Será removida como un borracho? ¿Se agravará sobre ella su pecado? Y nunca más se levantará, porque Jehová, el Dios del cielo, lo ha determinado. En todas estas cosas, la humanidad que se encuentra en un túnel donde nadie sabe dónde está la luz, dónde está la salida. Vamos a consultarle a los de la nueva era, vamos a consultarles a los gurús, vamos a consultarles a los ateos, vamos a consultarles a los adivinos, a la bola de cristal. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay un solo camino, damas y caballeros, que es Jesucristo. Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Y quiero decirte que si tú en esta mañana vives, es precisamente porque yo quiero que tú vengas a morar conmigo eternamente en la casa de mi Padre. ¿Por qué Cristo va a regresar? Número uno, porque la creación lo espera impacientemente. La creación ha sido contaminada con huracanes, tornados, lluvias, tormentas, erupciones volcánicas. ¿Por qué? ¿Ha existido esto siempre en la humanidad? Así es, desde que el primer hombre pecó en el huerto del Edén. Dios puso un planeta perfecto como administrador a una primer pareja, y el hombre se rebeló contra Dios. Y Dios ha dejado esta rebelión continuar hasta el tiempo en que Él va a venir a poder acabar con la maldad. Y durante toda esta época de la historia ha entrado el proceso que la física llama la entropía, donde todo se descompone, todo se echa a perder, nuestras células comienzan a desgastar, todo se oxida. Esta es la ley de la entropía o de la corrupción, de acuerdo a la teología bíblica. Y Dios dice que cuando Él venga, restaurará totalmente la creación. Miren lo que dice en Isaías 11, versículo 6, que pasará con el mundo ecológicamente cuando Cristo regrese. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león, la bestia, andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. ¿Qué dice la Biblia? Que los leones antes no eran feroces. Dios no creó a los leones feroces. Dios no le puso veneno a los alacranes, ni a la viuda negra. Dios no le puso la ferocidad a las bestias de la selva. Dios no es el autor de lo que tenemos a nuestro alrededor. Somos nosotros. Cuando nosotros pecamos, inmediatamente se contaminó todo lo que estaba a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque el ser humano alejado de Dios no tenía el derecho de vivir en un mundo perfecto. El momento en que nosotros nos rebelamos contra Dios, me contamino a mí mismo, me comienzo a autodestruir, comienzo a destruir a mi esposa, comienzo a destruir a mis hijos, comienzo a lastimar a toda la gente a mi alrededor, porque el pecado es contagioso. Y si no entendemos esto, ¿por qué la Biblia aparta el pecado de la santidad? Nunca vamos a comprender la mente de Dios.
Cuando tú pecas, estás escogiendo sufrir. Cada vez que tú pecas, vas a sufrir. Y vas a sufrir más allá de lo que tú creías que ibas a sufrir. El precio que vas a pagar va a ser más caro que el que pensabas que ibas a pagar. Y te irá peor de lo que pensaste que te iba a ir. El pecado trae consecuencias, porque la paga del pecado es la muerte. Y Jesús dijo que Él venía a pagar por el pecado humano. En segundo lugar, Cristo va a regresar porque nosotros lo estamos esperando. La Biblia dice por todos lados en el Nuevo Testamento que estemos orando y diciéndole al Padre, envíanos al Señor. Dice Tito capítulo 2, versículo 11 en adelante, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué me porto bien? ¿Por qué le tengo que ser fiel a mi esposa? ¿Por qué no quiero robar? ¿Por qué no quiero transar? ¿Por qué no quiero defraudar? ¿Por qué no quiero ver pornografía? Simplemente porque el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Si tú realmente crees que Cristo va a venir, tu vida tiene una perspectiva diferente a cómo vas a vivir. Porque si viene hoy en la tarde o viene la próxima media hora o hoy en la noche, tú vas a ser presentado y yo también, y no habrá nunca otra oportunidad para recuperar el tiempo que pudimos haber vivido en santidad. Por eso, amados santos, estar firmes y constantes, sabiendo que la obra en el Señor no es en vano. La Biblia dice que nosotros le esperamos, y yo te pregunto, ¿y tú a quién estás esperando? ¿Cuál es tu propósito para vivir? ¿Qué significado estás esperando que te dé lo que alcanzas en tu vida? Pregúntale a la gente, ¿qué es lo que tú esperas de la vida? Ser famoso, ser modelo, ser artista, ser cantante, y después, ¿qué vas a hacer? ¿Qué no sabes que te puedes morir a los 35 años de edad? A los 40 años de edad, a los 50 años de edad, que tu carrera política puede ser frustrada por una embolia, por un ataque al corazón, que tu belleza puede ser extinguida mañana por un cáncer de piel o por cualquier problema que te pueda suceder. Nuestra vida está en un hilo. No nos hagamos ilusiones de poner nuestras perspectivas en este mundo. Está bien que queramos distinguirnos y todo, pero para la gloria de Dios, no para nuestros propios intereses. Si tu esperanza no está en Cristo, no eres más que una pobre criatura, desventurada, pobre, desnuda y triste delante de Dios. Porque lo que le da significado a nuestra vida es esperar a Cristo. En tercer lugar, Cristo tiene que venir porque la justicia lo demanda legalmente. Si Dios es justo y Dios ama la justicia, cuando Él venga, tiene que castigar el pecado. La paga del pecado es la muerte. ¿Cuántas personas conoces tú que se han muerto sin ir a la cárcel? ¿Cuántas personas hay en la cárcel que deben estar afuera? ¿Y cuántas personas hay afuera que deberían estar encerrados, pero por su influencia o por su dinero pueden salvarse del castigo judicial en este mundo? Escúchame, Dios algún día te va a pagar con todo lo que hiciste. No hay ninguno de nosotros que se le pueda escapar a Dios en el día del juicio, por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, dando testimonio a los hombres con haber levantado a su Hijo de entre los muertos. En cuarto lugar, Cristo va a regresar para cumplir las profecías que Él dijo acerca de su venida. En el capítulo 14 de Juan, antes de morir, el día antes, Jesús les dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, creen también en mí. No permitas en estos meses y años que estamos viviendo que nada de las noticias, que el petróleo cayó, que el dólar cayó, que no hay trabajo, no permitan, dice Dios, que nada les robe su paz. Lo que nos hace ser vencedores ante las circunstancias adversas del mundo es la paz de Dios.
Si tú no tienes en esta mañana, ustedes que nos ven por la televisión, si tú no tienes paz en tu vida, no puedes alcanzar ni lograr nada. Y déjame decirte algo, no tienes paz porque el pecado trae culpa, vergüenza, intranquilidad, irritabilidad, rencor y amargura. Cada vez que pecas, pierdes la paz, pierdes la tranquilidad, no te aguanta ni tu perro. Pero cuando tenemos paz, somos gobernados por algo que sobrepasa el entendimiento y que aunque podamos alrededor estar en medio de un huracán y de un tornado, sabemos que nuestras vidas están totalmente en las manos de aquel que dio su vida por nosotros en una cruz. Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para ustedes, para que si yo me fuere, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y ustedes saben a dónde voy y sabéis el camino. Tomás le dijo, no sabemos dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando yo leí esto hace 33 años, fue lo que hizo que mi vida fuera consagrada a Dios. Cuando yo leí esto, ya había estudiado yo las religiones, Buda, había pertenecido al Partido Comunista, quería ser gurú, me quería el Himalaya, me quería rapar como los Hare Krishna, quería experimentar con las drogas, con la marihuana, con el LSD, etcétera, etcétera. Y cuando yo me enfrento con estas palabras de este hombre, caí en ese momento, eran las 1:30 de la madrugada en mi casa, bañado en lágrimas. Por fin descubría a alguien que me decía, no puede que, quizá, chance y, a lo mejor me encontraba con alguien que me decía, yo soy el camino. No hay ningún otro camino, Armando, me decía Jesús, más que yo. Cualquier otro camino en el que tú te encuentres es un camino que conduce a la muerte. Yo soy el camino por donde tú debes andar, agárrate de mi mano, dice Jesús, y vas a caminar conmigo y vas a tener vida y vida en abundancia. Y además cuando mueras vas a seguir siendo pastoreado por toda la eternidad por mi Padre. Cristo viene para cumplir sus promesas que Él nos ha hecho. Y terminamos viendo los contrastes entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. En la primera venida de Jesucristo, Él vino a quitarse el trono, la corona, los vestidos reales y bajó a un mundo de pordioseros. Bajó a un basurero que es el planeta Tierra. Y estando en la condición de hombre, no invitó a su nacimiento al Chadirán, ni a la Pompidou, ni a los Richelieu, no inventó a la clase media alta, ni a los políticos, ni a los encumbrados. Cuando Él nació, imagínate esto, el creador del universo nace en un pesebre. ¿Qué nos dice esto? Que Dios es un Dios humilde. Y que ese carácter de Dios lo debemos llevar nosotros en nuestra alma. Inmediatamente la humildad se refleja en los que siguen a Jesucristo de todo corazón. Y lo contrario es la pomposidad, la vanidad, la altanería, la soberbia, el orgullo que gobierna a los seres humanos. El desprecio por las clases marginadas, el creerse que por ser socialmente más educado o tener mejor coche o mejor color de piel o mejor esto, inmediatamente lo notamos en aquellas personas que no conocen al Hijo de Dios. Cuando Cristo venga, vendrá con toda su gloria, con toda su potestad, con todo su reino para gobernar para siempre. Dice Mateo 24:29, e inmediatamente después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria.
Vino como un siervo. Cuando Él venga, viene a reinar sobre nosotros. En segundo lugar, vino como un cordero en su primera venida. Cuando estaban tus enemigos, no abrió su boca. Pilato le dijo: defiéndete. ¿Qué no sabes que tengo poder para crucificarte o para soltarte? Cristo sabía que su vida no dependía de un gobernador. Y le contestó a Pilato y le dijo: ninguna autoridad tendrías si no te fuera dada del cielo. Él vino a entregarse como un cordero, pero cuando Él regrese, vendrá como el león de la tribu de Judá, a juzgar a los vivos y a los muertos. En su primera venida fue juzgado. En su primera venida con el juicio más injusto dentro de la misma jurisprudencia y de las leyes del derecho romano y del derecho griego y de todos los que han estudiado. Es el juicio más injusto que un hombre ha padecido, el haber sido juzgado como lo fue Jesucristo. En su segunda venida, Él vendrá como el juez de toda la humanidad. En primera venida el mundo lo juzgó y dijeron: crucifíquenle, crucifíquenle. Cuando Él venga en su segunda venida, en estos días o en estos meses o en los próximos años, viene a juzgar a todos aquellos que se burlaron de Él. Y en cuarto lugar, cuando Él vino, nació en un pesebre. Creció como un humilde carpintero y entró a Jerusalén en un burrito. No como los centuriones romanos montados en caballos blancos y con una diadema de hojas de olivo. Él entró en un burrito a Jerusalén lleno de lágrimas, diciéndole al mundo: ustedes deben arrepentirse de sus pecados. Pero cuando Él venga por segunda vez, vendrá en un caballo blanco y seguido de millones y millones de ángeles y de santos que vendremos con Él. Y dice Apocalipsis 19: entonces vi el cielo abierto, versículo 11, y un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ven, Jesús, ven. Viene a triunfar, viene a traer justicia, viene por nosotros, viene a recompensarte. Y dice la Biblia finalmente en el capítulo 11 de Apocalipsis: y entonces los ancianos en el cielo se postraron y dijeron: Señor, te damos las gracias por el que eres y el que eras y que has de venir, porque has tomado tu poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de darle el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. El Señor Jesucristo viene a juzgarte. Y si tú recibes a Cristo en esta mañana, Él ya no viene como tu juez. Él vendrá como tu Salvador. Él vendrá como tu Redentor. Vendrá por ti y por mí para llevarnos con Él, para que los siglos venideros, que solamente pasamos por esta tierra temporalmente, podamos reinar por toda la eternidad con aquel que dice: he aquí, yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy el alfa y yo soy el omega. Vengo pronto con mi galardón para recompensar a cada uno según su obra. ¿No quisieran muchos de ustedes en este momento abrirle tu corazón y recibirle en tu alma como tu Señor y como tu Salvador? Les pido por unos instantes, los que gusten, que inclinen su cabeza. Y ahí desde tu lugar, con toda la sinceridad y la honestidad de tu vida, sabiendo que no eres Dios, que tienes un límite para vivir y que después de la muerte viene el juicio, en este momento que tienes la oportunidad
la lucidez mental y que tu corazón ha sido preparado por el Espíritu Santo, no cierres tu corazón contra Él y dile en tu alma: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre preciosa. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos. Y por ello te pido, porque sé que estás vivo, que entres a mi vida en este instante como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa de todas mis maldades pasadas. Dame el poder de aquí en adelante de vivir para ti. Que pueda yo vivir para los demás. Que pueda amar a la gente como tú la amaste. Que pueda interesarme más la vida de los demás que mi propia vida. Porque ahora sé que ahí se encuentra la verdadera felicidad, en vivir para los demás. Señor Jesús, gracias por morir por mí. Y te pido que me des el poder de los pocos días o años que me quedan de vida, de vivirlos para ti, de anunciar este mensaje y darles estas noticias de que tú vienes pronto y que nos vienes a salvar, para que pueda yo verdaderamente saber que no he vivido en vano. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.